tenemos a individuos, en el caso del Foro Económico Mundial, Klaus Schwab, tenemos a Gates nuevamente, tenemos el nombre de Soros. Por otra parte, tenemos a los medios de prensa que realmente manejan todas las comunicaciones a nivel mundial y que a su vez son financiados, y aquí se establece una red. A ellos, ¿quién los financia? ¿No? Para entonces transmitir cierto relato. Por ejemplo, muchos no saben que hay un canal que está aquí, cerca de mi cara, abajo de Food, que se llama MSNBC. MSNBC, el MS es por Microsoft. Bill Gates fundó Microsoft para tener un medio predominante en los Estados Unidos que sea de izquierda. Entonces, eso es importante. Luego tenemos a los países del G7, Estados Unidos, Canadá, Inglaterra o Gran Bretaña, Francia, Italia, Alemania y Japón, que curiosamente dejan a la Unión Soviética, a Rusia, perdón, heredero de la Unión Soviética, dejan a China de lado, que son dos grandes potencias. El grupo de los 7, el G7, fundaciones privadas, ONGs, tenemos a universidades también que son parte de esto, el caso de Harvard, de Yale, de Princeton, el MIT, Columbia, Stanford. Tenemos a organizaciones deportivas que poseen grados variables de centralidad, o sea, trabajan a nivel mundial, una coalición dominante, la FIFA, por ejemplo, pero ya tienen grados variables de centralidad determinados especialmente por los niveles particulares de influencia y de reputación que tienen. Va a ser mucho más importante la influencia del MIT o de Harvard que FIFA, ¿no? Los medios de comunicación van a tener peso en cuanto a la transmisión, pero son títeres y no van a tener el peso que tienen estas grandes compañías tecnológicas, por ejemplo. Entonces, estos son la coalición dominante que está por encima. Entonces, imaginémonos un grupo en ese entramado de redes que está por encima, un nivel 1, la primera liga. Luego vamos a hacer una liga B, por así decir, si es que se puede llamar así, que es, y voy a mostrar simplemente esto para entender un ejemplo de redes, los nodos centrales, el nivel B, que configuran una subred central que no está, no es dirigida, sino que se impone unívocamente y tiene altos niveles de similitud, reciprocidad, proximidad, cohesión, pero ya reciben, por así decir, una orden desde arriba. ¿Sí? Y aquí tenemos un orden decreciente donde vamos a encontrarnos más nodos y más grupos y fundaciones y medios de comunicación y universidades que simplemente están recibiendo órdenes, y a medida que más nos alejemos, menos cohesionado está todo esto, que son los nodos periféricos. Muy bien, entonces, las interacciones dentro de esta red, de la subred central y entre esta y todas las otras redes, como lo decía recién, está determinada por un sistema de incentivos y desincentivos. Incentivos, ¿qué significa? Que si te acoplas a la Agenda 2030 tienes un préstamo, pero si no te acoplas no tienes un préstamo. Si eliges ser la cara de UNICEF, tienes un incentivo, pero si no eres la cara, un desincentivo y quedas fuera. Y es así como entonces van comprando muchas veces voluntades. Entonces tenemos en algunos casos, por ejemplo, sistemas de incentivos, paquetes salariales gigantescos, los sueldos, por ejemplo, que reciben todos estos años los que trabajan en los grandes organismos internacionales, altos cargos, puestos de trabajo, exposición mediática favorable. Por ejemplo, si eres parte de esto, vas a salir en todos los medios, pero si no eres parte, no vas a salir en ningún medio. Invitaciones a conferencias en el Foro Económico Mundial, por ejemplo, eventos internacionales de alto nivel, aparecer en todos lados, que te promocionen. Yuval Harari, por ejemplo, que de repente escribe un libro de la nada y con una promoción a nivel mundial impresionante. Obviamente que eso es un incentivo para que él sea el títere y el vocero del Foro Económico Mundial. Y esto es algo que, como lo nota también Miklos en su libro, tal vez no es ilegal, pero es profundamente inmoral,
porque ya aquí los criterios no son el mérito, que se lo merezcan, la capacidad, enseñar en una universidad, por ejemplo, sino que obedece al grado de militancia y funcionalidad de todas estas agendas. Un ejemplo concreto, en Canadá, en los Estados Unidos, para enseñar en la gran mayoría de universidades, en Harvard, por ejemplo, hay personas que tienen capacidad, mucho más capacidad que profesores que están ahí, pero sin embargo, se exige el bajarse los pantalones a la agenda de la tolerancia, de la diversidad, de la inclusión, de la igualdad. Y hay que escribir, de hecho, hay que escribir toda una carta demostrando la alianza que uno tiene a esa agenda. Hasta ese punto, aquí en Canadá, para poder aplicar al trabajo, hay que escribir toda una carta demostrando la alianza a la agenda progresista. Entonces, obviamente que los desincentivos están la cancelación, el que te bloqueen en YouTube, por ejemplo, lo que estamos viviendo nosotros. Por eso cuando una persona viene y me dice, no, Pablo posteó una foto celebrando el partido de Argentina, es disidencia controlada, como dicen. Son los inútiles realmente. Si a uno lo viven cancelando, lo viven, vive padeciendo uno la cultura de la cancelación, las universidades que, que, que tus libros sean cancelados en Amazon, como hacer disidencia controlada, por favor. Eso es no saber pensar, decir esas cosas. La pérdida de oportunidades laborales. Si supiese uno con la capacidad que tiene, dejar de lado todas las oportunidades laborales que podían tener en ciertas universidades, porque uno no tiene miedo de decir que es pro vida, pro familia, que está en contra de toda esta agenda de la diversidad. Obviamente que uno es dejado de lado completamente y son los desincentivos que se usan para que la gente no se salga. Por eso a mí me pasa mucho, por ejemplo, que me contactan psicólogos que me dicen, no, sí, yo estoy totalmente de acuerdo, pero yo no digo nada por cuestión personal. Obviamente porque no quieren sufrir los desincentivos, ¿no? que se siguen de todo esto. Entonces, de esa manera, por medio de estos atractivos, incentivos o la cultura de la cancelación, por otro lado, se van asegurando que hay una cohesión global y local de todas estas redes y de esa manera se puede coordinar más fácil.